Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Ramón Peralta. En breve conversaremos con él. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Ramón Peralta. Doctor, un placer tenerlo en nuestro programa. Gracias, igualmente, doctora. Muy amable por su invitación. Doctor, usted es médico familiar y es la primera vez que lo tenemos en nuestro programa. Por lo tanto, queremos saber, doctor, entre todas las áreas de la medicina, ¿por qué decidió irse por esta? Bueno, yo vengo de una familia de médicos, donde nuestro padre fue un médico pediatra. Pero, ¿qué pasa? La medicina en esos años era muy diferente a lo que es hoy. El médico de entonces era un médico preparado generalmente que atendía todos los ámbitos de las enfermedades en los pacientes. Sí. Con el tema de la especialización de las enfermedades, el médico general fue relegado a un segundo plano. Entonces, me formé al lado de mi padre en la consulta médica y en ese entonces, como otros tantos médicos de esa época, el doctor Rodríguez Grullón, sí, otro pediatra, el doctor Gautier, en paz descanse, etcétera. Todos esos médicos de esa época eran médicos que incluso te hacían los laboratorios de los pacientes de forma rápida, que un hemograma, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esa formación al lado de mi padre, siempre me incliné por ese tipo de atención general, sí, a los pacientes. Inicialmente, cuando terminé la medicina en la UNFU, entré al hospital militar a hacer pediatría por la inclinación de mi padre, sí, pero luego decidí que no. Sencillamente salí y me quedé en medicina general. Mi hermano, que viene detrás de mí, sí siguió los pasos de mi padre, sí, hizo pediatría. Y yo más adelante hice lo que es medicina familiar. Sí. Y una maestría también en lo que es hospitalización domiciliaria. Entiendo. Nada, esa es la... Doctor, ¿y cómo se conjuga la medicina familiar con la hospitalización domiciliaria? Porque me imagino que cuando decidió irse de un lado a otro es porque lo conjugó de alguna forma. Claro. Bueno, mira, ¿cómo te digo? En nuestro país, el enfermarse, igualmente en todas partes del mundo, pero estamos aquí en República Dominicana. Cuando tú te enfermas y nosotros nos fuimos a lo que es más la atención a ese segmento etario que son los adultos mayores. Sí. Cuando tú tienes que ingresar un adulto mayor en un centro clínico por la condición misma de su edad,
donde ya esos pacientes tienen sus defensas muy disminuidas, además de la condición que lo lleva a la consulta o al internamiento, tú le estás agregando una condición adicional. Los centros clínicos siempre tenemos bacterias, virus deambulando, y en su condición de personas inmunosuprimidas, cuando tú lo ingresas, lo estás exponiendo a nuevas infecciones, nuevos procesos que agravan los procesos que dieron ingreso en el hospital. Sí. Entonces, en ese sentido, decidimos hacer esa maestría en lo que es hospitalización domiciliaria. Es beneficioso no solamente para el paciente en sí, también para los familiares, porque el proceso de recuperación de un paciente es mucho más rápido en un ambiente conocido, en el entorno de su hogar, que en un hospital, donde no tiene esos influjos de bacterias, virus, no está expuesto, y la atención es más personalizada, con un médico de cabecera, personal de enfermería dedicado exclusivamente al servicio de ellos, dándole seguimiento como debe ser a su medicación. Y una parte importante es que en ese proceso, en CERADE, que es la empresa que se ocupa de esos servicios, estamos agrupados en CERADE, un grupo de médicos, enfermeras y fisioterapeutas. Tenemos una forma diferente de abordar al paciente, que es basado en la cultura de la atención centrada en el paciente. ¿Qué es esto? Es lo que me preguntabas al inicio. Al momento de especializarse en la medicina, se cambió lo que es la forma de abordar las enfermedades del paciente. Hay muchos médicos renombrados, muy viejos, que dicen que hay dos formas de hacer medicina. Una es atendiendo la enfermedad que tiene el paciente, y la otra es atendiendo el paciente que tiene la enfermedad. Entonces, lo que es la atención centrada en el paciente se enmarca dentro de esta última. O sea, nosotros nos ocupamos de todo, de una atención integral al paciente, que tiene que ver con su entorno familiar, con el entorno de su hábitat, con lo que es su socialización. Todo eso influye en lo que es el manejo de la enfermedad de un paciente. Sí, es como si estuvieran humanizando un poquito más la medicina, porque sí llegó un momento en que se dijo y se estaba diciendo como que los doctores eran muy fuertes, muy duros, incluso con los pacientes, y que no lo veían como humanos, y esto está dando ya un vuelco realmente. Claro que sí. En nuestro país habemos varios médicos ya que estamos trabajando en ese sentido, pero esa forma de abordaje es lo habitual, tanto en Europa, España, en Francia, en Estados Unidos también. Hay muchos hospitales que han hecho de suya esa cultura de atención centrada en el paciente. Hay movimientos internacionales como es instituciones como es Planet Tree, que es una institución internacional que da certificación a esos centros clínicos que han asumido esa cultura de atención al paciente y certifican esa forma de atención al paciente, que es beneficioso desde todos los puntos de vista. Justo le iba a preguntar eso, que cuál es la diferencia, los beneficios que usted ve en cuando se centran solamente en la enfermedad y cuando se centran en el paciente, incluyendo en la propia recuperación del paciente. ¿Usted entiende que los resultados son más satisfactorios y tal vez hasta más rápidos? Indudablemente que sí. Y una parte importante es que se toma mucho en cuenta en esta cultura de la atención centrada en el paciente, la opinión del paciente. A diferencia de que, perdonándome los colegas, cuando tú vas a una consulta cualquiera
vamos a decirlo. El médico hace su anamnesis del paciente, se sienta, hace sus indicaciones y se la pasa al paciente y él sencillamente tiene que abocarse a cumplir eso. O sea, no hay una interacción médico-paciente donde el médico, quizás por la prisa, por la cantidad de pacientes que un médico ve en una consulta hoy en día, no tiene el tiempo suficiente de dedicarle al paciente y preguntarle, señor fulano de tal, usted tiene tal y cual condición, tenemos varias opciones de tratamiento, Sí. Que son esta y esta, y me gustaría, o sea, indicarle al paciente cuáles son los beneficios de cada una de esas terapéuticas que Sí. hay para su condición y conocer su opinión. Eso es importante, porque una parte importante en la recuperación del paciente es la confianza que deposita en su médico. Sí. Entonces, cuando hay esa interacción donde el paciente conoce su situación, conoce las diferentes opciones que existen para tratar su condición y él es copartícipe de la decisión final en el tratamiento que se le va a implementar, la recuperación es muchísimo más rápida. Sí. Tú sabes cuál es el poder de la mente. Cuando un paciente se lleva muy bien con el doctor, hasta en los fallos que pueda tener, los humaniza. Correctamente. Porque es como un cariño y que va más allá de lo que es la relación médico-paciente. Es un cariño, admiración. Exactamente. De cierta forma. Doctor, y el tema que vamos a tocar, porque nos hemos ido un poquito más largo, es el envejecer saludablemente. Yo siento que cuando llegamos a esa etapa, y sobre todo en nuestro país, es como que es un tema que se tiene medio apartado, el envejecimiento. No sé si es por el propio miedo que tienen a que es algo natural y que va a suceder, que no todos queremos llegar allá, siempre estamos batallando con eso. Pero sí, como que en el sistema, los envejecientes como que lo siento que está un poquito frío. Para envejecer de una manera saludable, ¿qué necesita esa persona desde su perspectiva? Mira, es ciertamente lo que tú dices, pero eso no es limitativo nuestro. Desde los inicios del mundo, el hombre siempre ha buscado lo que es la fuente de la eterna juventud. La longevidad. Eso es una búsqueda incansable del hombre. Y hoy en día sí se ha hecho muchísimo más importante, vamos a llamarlo así. Sí. Pero hay en lo que, todos conocemos que son los puntos azules del mundo, donde están Italia, en Sudamérica, creo que en Costa Rica, está en Japón, en Grecia, también hay en España. Los puntos azules no son más que lugares del mundo donde hay una alta tasa de longevidad, o sea, personas que pasan de los 100 años. Sí. Se han hecho muchísimas investigaciones. ¿Por qué esas personas en esos puntos duran tanto tiempo? Tienen tantos años de vida, con buena salud. Y definitivamente en Japón es el punto, vamos a decir, principal, por la cultura, la forma de vida, la alimentación de los japoneses, etcétera. Ciertamente que la alimentación juega un papel sumamente importante. Igualmente, la forma de tú afrontar la vida también es primordial. Y lo que tanto hablamos diariamente del ejercicio físico, sí. O sea, no llevar una vida sedentaria. Son 3 puntos básicos que pueden resumirse en esos 3.
En medicina vamos un poco más allá si entramos a explicar el porqué de estas tres puntos, vamos a llamarlo. Ajá. Está lo que se llama hay tres sistemas en nuestro organismo, que son el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Sí. Todo ser humano debe mantener lo que se llama la homeostasis de esos sistemas. El sistema inmunológico es el que mantiene el equilibrio del funcionamiento en nuestro cuerpo entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Sabemos que el sistema endocrino es el encargado de producir todas las hormonas de nuestro cuerpo. El sistema nervioso es el que lleva toda la información al cerebro, etcétera, etcétera. Y el sistema inmunológico es el que mantiene la defensa de nuestro organismo. Entonces, cuando hay un desequilibrio en el sistema inmunológico, se pierde lo que es la homeostasis del cuerpo. Okay. Entramos en un proceso de oxidación, entramos en un proceso de inflamación crónica que desestabiliza tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso. Y ahí aparecen las enfermedades, los procesos que aceleran el envejecimiento en nuestro cuerpo. Sí. Hay muchísimos estudios que se han hecho, pero definitivamente la parte en que se debe trabajar, o la parte principal, es la alimentación. Sí. La alimentación donde se le suministre al cuerpo antioxidantes para evitar que el sistema inmunológico entre en deterioro y pierda el mecanismo de homeostasis entre el endocrino y el nervioso. Igualmente, los suplementos que se deben tomar para evitar también los procesos de inflamación crónica, que también son un detonante a esa pérdida de la homeostasis del cuerpo. Sí. Doctor, y en la parte de la alimentación, ¿cómo estamos posicionados en la República Dominicana respecto a esta población envejeciente? Porque si bien es cierto, antes teníamos, que lo recalco mucho, esa siembra en el patio de la casa. Sí. Era algo más natural, esos sazones eran más naturales. Sin embargo, ahora tenemos comida rápida, tenemos muchas cosas que sí se las estamos implementando a los niños desde pequeños, pero tenemos también una población envejeciente, donde a pesar de que tienen la costumbre de esa alimentación, ahora estamos en el que hay que resolver porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer mil cosas. ¿Qué tanto está afectando esto a esa población? A la población adulto mayor, ¿tú te refieres? Exactamente, adulto mayor, porque los chiquitos ya vienen con esa situación desde pequeños, doctor. No, al contrario, si empezamos con los niños. No, debería cambiar. Eso debería ser una saludable materia en los colegios y en las escuelas. Claro. La vida saludable. Y se ha hablado mucho, creo que vi hace poco, que el gobierno iba a implementar otro tipo de alimentación en las escuelas. Ok. Eso es importantísimo. Que desde pequeño tengamos una alimentación saludable, porque al llegar a la adultez, pues ya tú vienes con un sistema inmune más fortalecido y los resultados van a ser diferentes. Sí. Siempre hay tiempo, aun cuando tú no hayas llevado una alimentación saludable, siempre hay tiempo para tú iniciar. En el adulto mayor es importante limitar lo que son las ingestas de comidas abundantes, las horas. La última hora en que un adulto mayor, y siempre soy muy enfático en eso,
en los pacientes de que su última comida en el día debe ser como tarde a las 6 de la tarde. Okay. Una comida ligera a un adulto mayor, una avena, una maicena, huevos sancochados con un puré de papa, cosas ligeras. Porque además de que esos órganos ya están muy cansados, el mismo sedentarismo que tienen las personas mayores, pues hacen ese proceso digestivo muchísimo más lento. Entonces, es importante que en el adulto mayor, desde, yo diría, mi edad, ya yo soy un adulto mayor, tengo 66 años. Sí. Entonces yo soy muy riguroso con mi alimentación. Sí. Yo hago 2 comidas al día y trato de que mi última comida sea antes de las 6. Sea a las 6 de la tarde, como muy tarde. Por eso mismo, por lo que te estoy diciendo. Sí. Y luego de mi comida a las 6 de la tarde, para todo el mundo va esta recomendación. Es bueno hacer unos 15, 20 minutos de caminata. Okay. Caminar unos 15, 20 minutos. Eso estimula lo que es el proceso digestivo y ya cuando llegue el momento de tú descansar, ya esa digestión hace rato que concluyó. Doctor, aparte de la caminata, ¿cuáles otros ejercicios usted le recomendaría a la población envejeciente? Porque siempre hablamos de que, sí, hagan ejercicio, pero boxeo no va a ser, me imagino, ¿entiende? Entonces, como que ¿cuáles serían ideales para esa etapa? Porque hay un fortalecimiento que debe haber también de los propios huesos, porque sabemos que ese asentamiento también los va a enfermar. Entonces, ¿cuáles serían ideales? Mira, a partir de los 50 años ya nosotros comenzamos el proceso de pérdida muscular. Okay. Entonces, es importante, quienes puedan, indudablemente, hacer ejercicios de fuerza. No tienen que ser pesas de 20, 30, 40, 50 libras. Sí. Pero pesas de 10 libras, sus pesitas de 10 libras, con esas ligas de extensión, que sentados lo pueden hacer en los brazos, pueden hacer sentados igualmente. Hay esas bicicleticas estacionarias que pueden pedalear. Entonces, todo lo que sean ejercicios de fuerza mediano y que puedan hacerlo, deben hacerlo, porque eso disminuye lo que es la pérdida de masa muscular. Doctor, desde el envejecimiento saludable entra la atención primaria. La atención domiciliaria, perdón. Cuando hablamos de atención domiciliaria, ¿qué abarca todo esto? Bueno, abarca lo que es la visita del paciente en su casa por un médico familiar. Sí. Entonces, es el reconocimiento, inicialmente es el reconocimiento del paciente, se le elabora su historial clínico, se ve los procesos crónicos que pueda tener el paciente. Si es un paciente que está controlado, generalmente los pacientes a partir de los 65, 70 años ya tienen hipertensión, diabetes, etc. Si tiene controlado todos esos procesos, pues nos limitamos a darle las recomendaciones del lugar, hacerle las indicaciones de cómo tomar su medicación y se le hace un seguimiento desde las oficinas de cómo está su condición, de cómo se siente, y si fuera necesario una visita, pues se le hace una visita. Si ya es un paciente que está complicado, que necesita un seguimiento más directo, pues se le instala un servicio de enfermería, dependiendo las horas que el médico considere que debe dársele seguimiento directo. Si es solo para su medicación, pues se le recomienda a los familiares un personal de enfermería para cubrir esas horas. Y ese personal de enfermería mantiene al médico al corriente de la evolución de ese paciente. Igualmente, si es un paciente que ya está encamado por limitaciones motoras, como es el caso, muchos de los casos, nos llegan pacientes que ya tienen tiempo en cama,
que incluso tienen complicaciones de úlceras posturales. Sí. Entonces es un paciente que necesita de una atención muchísimo más directa y permanente. De acuerdo con los familiares, se instala un personal de enfermería que puede ser por 12, 24 horas, que permanece en la casa todo el tiempo. Se le da, muchas veces utilizamos un personal doble cuando es un servicio o un seguimiento 24/7. Sí. Se utiliza un personal doble para lo mismo, para hacer curas de esas úlceras posturales y darle seguimiento a la condición que motivó la instalación de ese servicio de enfermería. La idea es la pronta recuperación del paciente, Sí. porque entendemos que son servicios que son costosos, Sí. y la idea es lesionar económicamente lo menos posible a la familia. Pero desde todo punto de vista, el servicio de atención domiciliaria resulta muchísimo menos costoso que una hospitalización de un adulto mayor, por lo que conversamos al principio. Generalmente se ingresa un paciente a un centro clínico por una condición X y 72 horas, 48, 72 horas, el paciente puede complicarse por alguna infección nosocomial y extender el tiempo de estadía del paciente en el centro, lo que lógicamente redunda en lo que son los gastos familiares de ese paciente en el centro. Sí. Y como ya he dicho en otros programas, una vez que tú ingresas a un centro clínico, la factura cuando tú sales de la clínica, eso es una sorpresa. Sí. Y generalmente son gastos mayores. Con la hospitalización domiciliaria, tú conoces desde el inicio ¿En cuánto te va a salir el cuáles servicio? son tus costos fijos, los gastos en que tú incurres, y no hay sorpresas. La familia se puede planificar en cuanto a esos gastos y lo puede incluso adecuar a su realidad. Sí. ¿Entiendes? Doctor, ¿y cuáles son los casos más dramáticos o más difíciles que se manejan a través de esta atención domiciliaria? ¿Por qué? Porque sabemos que así como vienen muchas enfermedades, tenemos cierto grado, tenemos pacientes que quizás tengan situaciones de riñones, pacientes que tengan situaciones de cáncer. Entonces, ¿cómo entran ustedes en esta parte? Bueno, sí, fíjate. Hay procesos donde nosotros solamente podemos servir de apoyo. Ok. Porque un paciente, como tú bien dices, que tenga un proceso renal, que necesite diálisis, ya ahí nosotros no podemos hacerlo en la casa. O sea, Sí. debe movilizarse el paciente a un centro de diálisis y hacerle su diálisis en la casa. Sí podemos ser un apoyo para el seguimiento del paciente en los días que está en la casa, con su medicación, su rutina, etc. Otras complicaciones que también podemos servir de apoyo, son pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares. Okay. En esa parte entramos nosotros con lo que son los servicios de fisioterapia. Ahí sí podemos llevar la fisioterapia a la casa del paciente. Tenemos fisioterapeutas que colaboran con nosotros y llevamos hasta la casa del paciente la fisioterapia. Sí, de forma limitante, porque hay equipos que no podemos llevarlos hasta la casa del paciente, pero tratamos en lo posible de recuperar al paciente con los equipos que podemos movilizar hasta la casa del paciente para que el fisioterapeuta pueda hacer su labor, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Doctor, lastimosamente debemos ir a la pausa, pero lo quería dejar con una pregunta para el regreso.
¿Cómo entra la parte del trabajo multidisciplinario con los doctores? ¿A qué me refiero? Tal vez hay pacientes que no tengan médicos de cabecera y ustedes entran primero a ayudar a esas familias. Ustedes hacen los referimientos, trabajan multidisciplinariamente, recomiendan, o pasa lo contrario también, médicos que los conocen a ustedes y le indica a la familia para solicitar el servicio. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente en su programa Hablemos de Salud con el doctor Ramón Peralta. Doctor, nos quedamos con la pregunta. Cuando ustedes tienen pacientes que requieren de su servicio y estos pacientes necesitan trabajos multidisciplinarios, otras áreas, ¿ustedes los acompañan en esas recomendaciones? Y también si sucede la situación al revés, de doctores que conocen sus servicios y les recomiendan, entonces viene este trabajo multidisciplinario de acompañamiento totalmente con el paciente. ¿Cómo se maneja esto? Sí, claro. Mira, la gran mayoría de los pacientes que tenemos actualmente de servicios en la casa llegan por referimientos de médicos colegas. Ok. Sí. Y ciertamente es así. Nosotros somos el enlace entre el paciente y el médico de cabecera, que es el médico referidor. Entonces, el personal nuestro de enfermería mantiene al médico de cabecera al tanto de la evolución de su paciente. El servicio nuestro, tenemos un software donde se sube la evolución diaria del paciente y ese médico de cabecera tiene acceso a esa información diaria de su paciente si quisiera entrar a verificarlo. Sabemos que muchas veces no es posible por el día a día de los médicos. Sí. Por eso, cuando se presenta una situación fuera de lo normal, entonces nos comunicamos con el médico de cabecera y lo ponemos al corriente de la situación. Si él considera que debe pasar a visitar a su paciente, lo hace. Sí. Si no, nos pide a nosotros que le enviemos un médico nuestro para que lo ponga él en conocimiento de la situación y él haga las indicaciones de rigor. Doctor, ¿qué representa esto para el paciente? Porque ahorita estábamos hablando del internamiento y sabemos que a las personas envejecientes no les gusta estar fuera de su hogar. En la parte de recuperación, cuando ustedes tienen ese acompañamiento de atenderlo desde su hogar, ¿cómo le mejora esto la calidad de vida a esa persona, evitándole ese internamiento?
es notablemente diferente. La recuperación del paciente, yo diría que es de 360 grados Sí. De diferencia con lo que es un ingreso, porque es que al tú ingresar un paciente y alejarlo de su entorno familiar, donde, pon tu doctora, que tú tienes tu madre viva, tus padres. Sí, Ok. mi madre. Quiera Dios que no. Ujú. Se enferma. Hay que ingresarlo en un centro clínico. Tú trabajas. Sí, Los nietos están en el colegio, tus hermanos también trabajan. Entonces, mientras ellos tienen que estar internos, quizás sin verlos a ustedes por un largo periodo de horas en el día. Y puede que se turnen ustedes, pero va a pasar mucho tiempo sin que haya alguno de ustedes ahí y ellos puedan verlo. Eso les crea un estrés adicional al paciente. En cambio, si están en su entorno, ¿no? Siempre va a haber alguien de la familia que está ahí, o el servicio de la casa, sí. su entorno conocido, su habitación, sus cosas. O sea, todo lo que ellos conocen está cerca de ellos. Además de que tienen un personal de enfermería dedicado exclusivamente a ellos. Sí. Cuando en un centro clínico tampoco tienen un personal de enfermería. Van rotando. Correctamente. Son caras nuevas. Cada 7 horas entra una enfermera diferente, porque rotan los turnos cada 7 horas en los centros clínicos. Sí. Entonces, cada 7 horas va una enfermera. ¿Cómo está usted? Soy fulana de tal. Yo voy a estar aquí en servicio en planta. Lo que usted necesite, me llama por ese botón. Es muy diferente, de verdad que sí. O sea, la sensación de, bueno, estoy enfermo, pero estoy rodeado. Lo hace sentir menos enfermo. Claro, claro que sí. Sí. Estoy en mi entorno, tengo todo lo que necesito, tengo a mi gente cerca, la enfermera está con ellos, llámame a la muchacha de la casa, que es la persona que ellos conocen. Es bien diferente. Sí. La rutina para ellos es totalmente diferente y agradable, indudablemente. Sí, entiendo. Que sí. Me ha mencionado el área de fisioterapia, me ha mencionado el área de enfermería. ¿Cuáles otras áreas o de otros servicios tienen? Bueno, tenemos las consultas médicas, tenemos unos 15 médicos que trabajan con nosotros. Tenemos lo que son las curas de úlceras, de posturales, cura de pie diabético. Tenemos lo que son los servicios de renta de equipos médicos, también camas de posición, Sí. sillas de rueda. Tenemos lo que son los lift de pacientes, que son equipos que muchas veces cuando nos contratan un servicio los ponemos sin costo para el cliente. El lift es algo que lo utilizamos con mucha frecuencia con un doble propósito. El lift de paciente tiene la función de asegurar que el personal nuestro de enfermería, cuando son pacientes, que muchas veces resulta así, por lo mismo que hablamos en el transcurso de la entrevista, son pacientes sobrepeso. Ajá. Entonces el personal nuestro se lesiona al manejarlo y puede ser motivo de caídas también. Entonces, con el lift de paciente, levantamos al paciente de la cama, lo llevamos con el lift a su sillón, lo llevamos a la silla a la silla del comedor, lo llevamos al baño, sin que exista la posibilidad de que se le pueda caer al paciente. Entiendo. Entonces el paciente se siente mucho más seguro, y de esa manera, pues, el personal de enfermería tampoco se lesiona, ¿no? En lo que es el manejo diario del paciente. Sí, entiendo. Doctor, ¿en cuáles casos sus servicios son más requeridos actualmente? ¿Cuál es la población que está manejando y la que más frecuentemente necesita el servicio?
Son adultos mayores en su mayoría, Sí. adultos mayores. ¿Con alguna condición en especial o no necesariamente? Sí, tenemos muchos pacientes de Parkinson, pacientes de Alzheimer, Sí. tenemos pacientes que han sufrido caídas con fracturas de fémur, que es una de las situaciones que muchas veces nos llaman clientes por referimiento, porque el médico le diagnostica la condición de Parkinson a su padre, a su madre. Sí. Y teniendo la previsión, le hace la recomendación de llamarnos para contratar un servicio de atención en la casa. ¿Qué pasa? Nos llaman, contestamos las preguntas de rigor, Sí. pero muchos deciden que no es necesario y que pueden esperar. Sí. Entonces ahí vienen las complicaciones. Un paciente de Parkinson no hay, o sea, el médico no puede prever el momento en que ese paciente se le va a ver afectado de forma Ni el tremenda deterioro tampoco. su sistema locomotor. Entonces, es un paciente que pudo haber estado bien ayer y hoy, al levantarse y querer dar un primer paso, se va de boca. Sí. Sufre una caída con una consecuente fractura de fémur y ahí viene todo ese proceso dolorosísimo para la familia y para el paciente. Sí. Entonces, muchas veces, como te digo, queremos evitar ese proceso, las personas no lo entienden y vienen luego, doctor, mire, se cayó mamá, se cayó papá, vamos a necesitar el servicio ahora sí. Entonces, ese es un servicio que con mucha frecuencia nos llega. Sí. Doctor, usted acaba de mencionar el Alzheimer, y el Alzheimer, aunque es una condición no necesariamente asociada con algún trastorno psiquiátrico, pero sí sabemos que el paciente termina teniendo su situación de su memoria. ¿Cómo maneja esta parte en el servicio? ¿Y eso es un acompañamiento constante que se le da a esa persona o depende de su condición individual? Sí. Indudablemente el Alzheimer es hoy en día de los trastornos cognitivos que más afectan a la población envejeciente a nivel mundial. Y sí, porque la progresión de la enfermedad varía muchísimo de un paciente a otro, del punto donde se detecta la enfermedad y qué tan temprano se inicia el tratamiento. Actualmente no existe tratamiento para la enfermedad. Sí hay tratamientos para retrasar el avance de la enfermedad. Y bueno, ciertamente el acompañamiento que se le da al paciente es básicamente para mantenerlo en su entorno, o sea, al día en su entorno, Sí. para que no se desconecte. El personal de enfermería conversa con ellos, lo mantiene al día del día a día, ¿no? De su vida. Le sugiere a la familia mantener al paciente un contacto con su entorno social, amigos, los acompaña en sus salidas, y sí, se tiene la previsión de que esos pacientes, porque muchos de ellos, en la medida que va avanzando su enfermedad, al perder el contacto con su entorno y su realidad, pueden incluso salir de su casa, abrir la puerta en un descuido, salirse y perderse. Sí. Entonces, si están solos o si están solamente con la muchacha de la casa, por decirlo así,
que esté ocupada y no se dé cuenta en el momento que abra la puerta de la casa y salga. Pueden salir. Entonces, ese es el tipo de atención. Lógicamente también darle seguimiento a su medicación diaria, asistirlo en sus labores de higiene, o sea, llevarlo al baño, asistirlo en su alimentación también, etcétera. Ese es el tipo de acompañamiento que se le da a un paciente con Alzheimer, básicamente. Sí, sí. Doctor, ¿qué tan importante usted considera que es la medicina familiar para la población envejeciente? Porque casi siempre los envejecientes los llevamos a áreas específicas, o lo llevamos al cardiólogo, o lo llevamos al endocrinólogo. Entonces, quizás en la parte preventiva, la medicina familiar sea como un talón, o sea, será un sustento donde pudieran uno agarrarse para evitarle procedimientos y situaciones a nuestros envejecientes que quizás sean hasta mortales para ellos. Sí, mira, hay mucho de desconocimiento Por eso se lo pregunto. En la población. Sí. Y como conversábamos hace un ratito antes de iniciar el programa, el médico familiar es la primera línea de atención en medicina hoy en día. ¿Qué significa eso? El médico familiar está facultado y capacitado para atender todo lo que se le pueda presentar a un paciente, y desde pediatría, desde niños hasta el adulto mayor. Si se diera el caso de que el médico familiar en una situación X entienda que debe referir al paciente donde el especialista, el médico familiar lo hace, donde el cardiólogo, donde el neurólogo, sí. Pero los médicos familiares estamos facultados para manejar cualquier situación que se le pueda presentar al envejeciente. Sí. Sí. Entiendo. Doctor, desde la medicina domiciliaria, ¿cuáles serían las metas que tendría o que tendría a corto plazo y a largo plazo? Porque me imagino que esto es un bebé que va en desarrollo. O sea, ¿cuáles serían las metas que tiene hasta ahora? ¿Qué le gustaría que la población conociera de eso ahora? Para que entienda que este servicio lo ayuda con esa población, con ese papá, con esa mamá, con ese abuelo que tienen en la casa. Claro. Mira, este servicio no es tan bebé como tú dices. Nosotros tenemos específicamente yo desde el 90 brindando este servicio. El bebé adolescente. Sí, muchos años, claro que sí. Hicimos una pausa en un momento X y unos 2 años antes de la pandemia retomamos el tema. Anteriormente era solamente servicios de enfermería que brindábamos, pero a partir del 18 que iniciamos nuevamente con estos servicios, quisimos llevarlo más de forma integral. Incluimos lo que es la visita médica, la fisioterapia, etcétera, etcétera. Sí, nosotros somos, vamos a decir, el apoyo para las familias. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas que nos llaman en diciembre, donde las familias utilizan, o todos utilizamos esa época que nos vamos de viaje, que vamos allí una semana, 10 días, y se les presenta la disyuntiva de que no nos podemos llevar a papá, mamá, abuelo, etcétera, y con quién lo dejamos. Nosotros le brindamos ese servicio. Le enviamos un personal de enfermería. Igualmente, ahora viene Semana Santa. Que lo ideal, siempre se lo decimos a los clientes, es incluir a los adultos mayores en las actividades familiares. Sí. Nosotros con muchísimo gusto, y como te dije, somos un apoyo para las familias. Ustedes se trasladan en estas épocas de vacaciones con las familias de ser necesario. Exactamente. Entiendo. Exactamente. Muy importante saber eso. Sí.
le damos el servicio, los acompañamos, porque es bueno no dejarlos en casa. Aislados. Se sienten abandonados. Son de las cosas que por las prisas de hoy en día, nuestros envejecientes, llega un momento que se sienten que son un mueble en la casa. Totalmente. Por así decirlo. No se toman en cuenta para las actividades que hacemos en la casa. No son consultados para tomar decisiones. Muchas veces los más jóvenes, los nietos, los relajan. Estando incluso dentro de la casa, no le dedican ni siquiera tiempo de ver al abuelo, la abuela. Son pequeñas cosas que van erosionando la autoestima de los adultos mayores y los hacen sentir cada vez menos. Sí. Entonces, esa es una parte donde nuestro personal de enfermería trabaja también con ellos, de hacerlos sentir incluidos dentro de las actividades familiares, sí. Acompañarlos, porque muchas veces, bueno, sí, me llevo a papá, mamá, pero si él se quiere parar, si quiere ir al baño, si quiere hacer esto, entonces el personal está ahí para eso, para acompañarlos, ocuparse de su medicación, y que facilitar el viaje. Facilitarle el día a día, sí, claro que entiendo. sí, el viaje. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero sé que muchas personas quieren saber sus contactos en dado caso que necesiten el servicio, que créame, que por desconocimiento y ahora conocimiento lo van a solicitar. Yeah. Bueno, tenemos nuestro número de WhatsApp, es el 689-6304 con 809 delante. Ahí los va a atender un personal dedicado. Sí. Están mis números directos de contacto, que son el 849-458-9822 y el 849-399-9822. ¿Tienes redes sociales? Tenemos redes sociales. ¿Me puede decir también? Están en Instagram, será de RD01. Pueden buscarnos por ahí y contactarnos por esa misma vía. Y estamos disponibles 24/7, porque los que trabajamos en salud no tienen horario. No tenemos horario. Doctor, de verdad Así que ha es. sido un placer haberlo tenido en nuestro programa y espero que se repita pronto la visita. Muchísimas gracias, doctora. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez.